a los hermanos en Éfeso. Ya tuvimos unas vacaciones, bastante tiempo. Ahora volvamos allí al capítulo 3, Efesios, capítulo 3. Vamos a leer vamos a estar considerando hasta el versículo 13 en esta ocasión, aunque lo leeremos completo. Efesios capítulo 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Rey del cielo y de la tierra, te loamos, Padre, te bendecimos por la gran obra que tú haces en esta tierra. Señor, grande eres. Ahora queremos que tú manifiestes tu grandeza, haciendo viva tu palabra en nuestros corazones, moviéndonos, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, enderezando nuestros caminos, trayéndonos, Señor, a engrandecer tu nombre en nuestras vidas, en nuestros pensamientos y en todo nuestro quehacer. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El misterio de Dios revelado. El misterio de Dios revelado. Hermanos, al llegar a este capítulo 3, después de una pausa para que acostumbramos tomar cuando estamos tratando con una epístola, nosotros nos encontramos en este capítulo 3 de unas noticias gloriosas que da el Señor a todo pueblo no judío, al pueblo gentil. Es la noticia de que ellos son incluidos dentro de la gracia que está siendo ofrecida en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo
desde el versículo 1 nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Comienza hablando como quien va a dar una razón, un motivo, una petición a Dios en oración. Pero en el versículo 2 vemos que él gira en otra dirección. Es como si hubiese un paréntesis en lo que Pablo está diciendo. Desde el versículo 2 hasta el versículo 13, nosotros encontramos que el apóstol Pablo comienza a hablar de la autoridad que él tiene como ministro y de el misterio que Dios le ha encargado dar a conocer. Nos damos cuenta de esto porque si usted une el verso 1 que dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, usted va y lo une al versículo 14, que él vuelve y comienza: por esta causa, usted lo une así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y va a encontrar que Pablo parece que tenía la intención de comenzar allí la oración, a decir por qué él iba a orar. Sin embargo, se detiene a hablar de ese misterio, que ya se había hablado de esto en el capítulo 2. El apóstol Pablo, entonces, en el primer versículo, comienza declarando que él es un preso. Dice: prisionero de Cristo Jesús. Ahora, él es el preso con una mente, con una claridad de pensamiento más brillante que hemos visto. Él habla de que las causas que lo llevaron allí y que lo hacen estar en prisión es la siguiente: Cristo, soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, es lo que él dice. O sea, fue Cristo que lo llevó allí, es Cristo quien lo mantiene en prisión, y él llegó, y la causa, la motivación fue por predicar ese misterio a los gentiles. El prisionero identifica quién es el que tiene la llave, quién es el que lo ha encarcelado, quién es su carcelero. No fue un soldado romano, no fue el emperador, no fueron los judíos que le acusaban, sino que es Cristo Jesús. De esta manera, él da a entender que su vida no solamente está ligada a Cristo, sino que está dirigida, guiada completamente por el Señor Jesucristo. Y él no lo dice como un lamento. Él dice prisionero de Cristo Jesús, pero no con pena, podríamos decir, sino más bien que nos deja ver que él no se encuentra allí por alguna acción humana, alguna causa humana, sino que es el Señor Jesucristo quien ha determinado que él esté allí, y desde allí él lleva a cabo su ministerio. Los gentiles fueron los beneficiados o los beneficiarios de este ministerio, de esta relación que llevaba Cristo, que llevaba Pablo con Cristo. No es una acusación a ellos, ni es para cargar la conciencia de ellos, sino que él en realidad está señalándolo como una forma de que ellos se gloríen de esta situación, porque el evangelio había sido llevado hacia ellos. Pablo, repito, se consideraba un prisionero de Cristo. Él había ya estado unos años, no era una prisión de unos días, sino que él había sido apresado allí en Jerusalén, de allí duró preso en Cesarea unos 2 años y luego fue trasladado a Roma para un total de unos 5 años encarcelado. Y todo con acusaciones falsas de parte de los judíos. Eran unos judíos de la provincia de Asia que habían llegado a Jerusalén y lo acusaron de que él había introducido a un gentil, a Trófimo, que lo había introducido en el templo, estando esto prohibido. Él no lo había hecho, él no había hecho tal cosa, pero así fue llevado a prisión. Pablo
había tenido que comparecer ante el Sanedrín porque era una acusación religiosa, luego ante el gobernador romano Félix, ante Festo, ante el sucesor de Festo e incluso ante el rey Agripa. Si Pablo no hubiera apelado a César, pues dice Festo que mientras se defendía de él, Agripa lo habría puesto en libertad. De Cesarea, el apóstol es llevado entonces a Roma. Allí se le da cierta flexibilidad, se le permite estar en un lugar con un soldado bajo su custodia, y desde allí él podía recibir a personas incluso. Aunque fue arrestado por acusaciones que tenían que ver con la religión judía, con judíos, Pablo nunca señaló a los judíos. Aunque fue encarcelado bajo el gobierno romano, él tampoco mencionó a los romanos, no se consideraba prisionero de los romanos. Aunque había apelado a César, tampoco menciona a César. Él era un ministro de Jesucristo, había sido llevado allí por el Señor Jesucristo, y si Pablo hubiese pensado que su vida estaba en la mano de sus perseguidores, de sus carceleros, de sus guardias, tal vez él hubiese desfallecido, habría sido vencido por la desesperación de tanto ser reenviado a este gobernador, a este que vino a visitar al gobernador y dándole otra vez el testimonio y presentando defensa. Hermanos, así son los seres humanos. Pablo desfallecería si viera a los hombres, porque los seres humanos no saben tener misericordia cuando se trata de hacer manifiesta su ira, cuando se trata de derramar su ira. Pablo desesperaría esperando una audiencia donde él fuera escuchado, desesperaría tratando de ver o esperando ver que la justicia se aplica de la manera debida, que se toman en cuenta las evidencias, etcétera, etcétera. Pero él, nada de esto sucedió. ¿Por qué? Porque él era un prisionero de Jesucristo. Era Jesucristo el que tenía el control de todas las cosas en su vida. Veamos entonces el misterio de Dios revelado en primer lugar. El misterio de Dios revelado. El misterio al cual Pablo hace alusión aquí, el misterio de Dios revelado se encuentra de una manera directa en el versículo 6. Dice el verso 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está de manera clara cuál es el misterio. Los gentiles han venido a ser coherederos, miembros del mismo cuerpo que los judíos, copartícipes de las mismas promesas que fueron dadas a los judíos a través de Abraham. Para el judío era imposible concebir algo de esa naturaleza. Para el judío era imposible ellos pensar que los gentiles iban a alcanzar salvación. El pueblo judío había tratado todos los siglos anteriores, de guardar la ley, llevar a cabo los sacrificios que la ley ordenaba, guardando fiestas solemnes. Y todo esto a lo largo de su historia, unos 1500 años, el pueblo judío había vivido de esa manera. Y durante todo ese periodo, ellos eran la única nación que rendía culto al Dios verdadero. Los gentiles estaban envueltos en su idolatría. Los gentiles estaban envueltos en su pecado. De repente, cuando viene el Señor Jesucristo, por la fe en Cristo, ellos vienen a ser iguales que los judíos. Ellos vienen a ser copartícipes de los judíos de las mismas bendiciones. Ellos decían, no, esto no puede ser. ¿Cómo va a ser que esa gente que están tan lejos y tan divorciados del Dios verdadero van a ser injertados? ¿Cómo es que van a ser iguales que nosotros? Van a heredar las mismas promesas, mientras nosotros llevamos siglos tratando de guardar la ley.
Esto era algo que no cabía en la mente de los judíos. Para ellos más bien Pablo estaba cometiendo un acto pecaminoso. Para ellos más bien el apóstol Pablo estaba pretendiendo meter a los gentiles en el templo. Él estaba pretendiendo acercar a los gentiles inmundos a un Dios santo. Pero el Señor, por su gracia, nos incluyó en el plan de redención, que nosotros somos gentiles. Como nosotros vimos en el capítulo 2, donde se nos dice, ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Capítulo 2, versículo 19. Esa era una noticia que alegraba al mundo gentil. Y alegra a todo aquel que ha sido salvado, porque es una honra, es un privilegio. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos. Es como que algo insólito ha sucedido. Alguien que no parecía buscar al Señor y lo encuentra. Tal vez por lo que implicaba lo que Pablo le decía a ellos no lo podían entender, pero esta gente no son descendientes de Abraham. ¿Cómo va a ser que ahora ellos son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios? El apóstol Pablo, cuando va a tratar esto, él se cerciora, se asegura de que aquellos que van a recibir entiendan que esa autoridad y ese conocimiento que él posee, él no se lo inventó. No fue que él se acostó y se soñó un día que él conocía todas esas cosas y esas novedades, no, sino que por eso él se encarga de llevar a las personas a la realidad de que ese conocimiento le fue dado por Dios y que esa comisión de dar a conocer ese misterio, de que los gentiles serían parte de la iglesia, que serían copartícipes, esa comisión viene de lo alto. Por eso dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Fue un misterio que le fue declarado, dice el verso 3, capítulo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Después de habérsele declarado ese misterio, fue comisionado para dar a conocer tanto a judíos y a gentiles ese misterio, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Quiere decir que Pablo gozaba de toda la autoridad divina. Él fue hecho ministro para dar a conocer ese misterio. Él gozaba de toda la autoridad divina para darlo a conocer, para explicarlo, para ampliarlo, para explicar esas profecías, arrojar luz acerca de ella. Dice él, hablando de esto en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. O sea, Pablo está documentando todo para que el misterio tenga la credibilidad que debe tener. Porque lo que Pablo estaba manejando es algo de no solo de gran valor, sino de gran importancia, de gran peso. Pablo, repito, es comisionado para dar a conocer con amplitud un misterio que parecía imposible y que fue difícil de aceptar por el pueblo judío. Era difícil para el pueblo judío entender, comprender y aceptar que algo así pudiera estar sucediendo. Recordemos, por ejemplo, a uno de sus líderes, a Pedro. El Señor primeramente trató con Pedro, le hizo ver un lienzo que descendía, y en ese lienzo que descendía
había todo tipo de animales. Y allí el Señor le dijo en Hechos capítulo 10, aquella famosa frase a Pedro: mata y come. Señor, yo nunca he probado un animal inmundo. El resto de lo sucedido, que ustedes ya pues conocen la historia, hizo que Pedro comprendiera con la visión, con la llegada de los enviados por Cornelio. Él va a casa de Cornelio y ve lo que pasa allí, lo que hace el Espíritu Santo. Todo esto es indicador de que había llegado salvación, de que se había abierto la puerta de salvación para los gentiles. Sin embargo, usted dirá: wow, pero eso estaba más claro que la luz del mediodía. Sí, para Pedro estaba claro. Sin embargo, un tiempo después vemos que Pedro, cuando llegan los hermanos de Jerusalén, él se separa de los gentiles. Cuando ellos se van, él vuelve y hace vida normal con los gentiles. Él tiene que ser amonestado por Pablo duramente, porque él todavía mostraba cierto problema con la aceptación de los gentiles, con la aceptación de que ellos también eran partícipes de las bendiciones prometidas, con la aceptación de que ya no había diferencia entre un gentil y un judío, sino que ya eran lo mismo en el Señor. Así estaban también la mayoría de las mentes de los hermanos judíos, o los judíos que se habían convertido. Todavía tenían problemas en ellos, como esa separación de los gentiles. Ellos veían como que esa unión no podía ser, y se sentían diferentes. Era algo que ellos no entendían, que una igualdad total delante de Dios para ellos era inconcebible y hasta algo blasfemo. Sin embargo, ese es el misterio que Pablo está dando a conocer. Dice el versículo 5: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hermanos, esto no quiere decir que en el Antiguo Testamento nunca se habló de la unión de gentiles y judíos, entiéndase la iglesia. La unión de judíos y gentiles es lo que hoy conocemos como la iglesia. Una vez más digo, el hecho de que Pablo dijera que este misterio en otras generaciones, verso 5, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, no está diciendo que nunca hubo una profecía que hablara de la inclusión a los gentiles. No, lo que más bien está comunicando Pablo es de que ahora hay una luz que aclara lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, y que los mismos profetas no entendían cabalmente, no tenían la suficiente información, no tenían todos los detalles como para hablar de la iglesia a la manera del apóstol Pablo. Es lo que nosotros podemos decir. La iglesia comienza el día de Pentecostés, y los profetas, repito, no tenían así todos los detalles, tenían profecía, no sabían ellos completamente todas las futuras bendiciones que vendrían a los gentiles. No, a ellos les fue revelado con poca claridad lo que Pablo amplía en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si el apóstol no nos explica lo que se le fue dicho a Abraham, nosotros no lo comprenderíamos. Nadie conocía el significado de las promesas que Dios le dio a Abraham. En Génesis capítulo 12, en el versículo 3, nos dice la Escritura que en ti serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo judío conocía esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Sin embargo, es en Gálatas, capítulo 3, versículo 8, cuando el Señor dice a través del apóstol Pablo:
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pablo está diciendo, eso lo estaba diciendo Dios, previendo que los gentiles iban a entrar también. Pablo es el que lo amplía, lo explica, lo puntualiza. Otro ejemplo es el hecho de que de la profecía que le es dada a Isaías. Dice Isaías capítulo 49, versículo 6. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pablo entonces, cuando está ofreciendo el evangelio del Señor Jesucristo a los gentiles, dice en Hechos capítulo 13 lo siguiente, aplicando esa misma profecía. Dice Hechos capítulo 13, en el versículo 46, por ejemplo, dice lo siguiente: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, esto es hablándole a los judíos, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Repito, citando a Isaías 49, versículo 6. Pablo está claro de que estas profecías estaban hablando de esa inclusión. Los santos del Antiguo Testamento no tenían la visión tan clara, la reunión de todos los salvos en un mismo cuerpo, en un mismo lugar, donde no existieran distinciones raciales en lo absoluto. Los indicios que tenían en el Antiguo Testamento de una realidad a tal magnitud, de esa naturaleza, era un misterio que ellos no entendían completamente. Le faltaba información, le faltaba detalle. Por esa razón los judíos de la iglesia primitiva, incluyendo a Pedro como lo mencionaron, tuvieron tanta dificultad en aceptar a los creyentes gentiles. Había iglesias gentiles y había iglesias judías. Fue un proceso lento y largo la aceptación de esa fusión. Por esta razón, Pablo se esmera en esta carta a los Efesios en hablar de lo que es la iglesia. La carta a los Efesios es la carta. Cada epístola, cada libro de la Biblia tiene su peculiaridad, su particularidad, su gloria. La carta a los Efesios es una carta donde Pablo ya no habla directamente a los Efesios, sino que habla del tema general de la iglesia. Es una carta donde él se esmera en dar detalles acerca de lo que es la iglesia para todas las demás iglesias, no solamente para los hermanos en Éfeso. Porque aquí él se dedica a ampliar acerca de ese misterio. El contenido de esa verdad ahora, dice Pablo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Primero a los apóstoles y luego a los profetas. No se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento, sino a los profetas del Nuevo Testamento, que eran aquellos que proclamaban las verdades en la época apostólica. ¿Hasta cuándo? Hasta que el canon se completó y ya no había más necesidad de revelaciones. Quiere decir entonces que los profetas del Antiguo Testamento no dejaron claro esa relación con el Mesías futuro, el derramamiento del Espíritu Santo,
no dejaron claro que esa teocracia, o sea, que Dios gobernaba a Israel, que Dios era el rey de Israel. No dejaron claro que esa teocracia iba a ser completamente abolida, o sea que ya Israel no sería la nación de Dios, escogida de Dios, y que en su lugar Dios haría algo distinto, levantaría un organismo en el cual estaría fusionado los gentiles y los judíos salvos por la fe. De ese pueblo formaría parte no el descendiente o la persona que descendiera de Abraham, sino que formaría parte todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo. No importa si fuera judío, no importa si fuera gentil, en un plano de perfecta igualdad, sin diferencia. Eso era lo que estaba revelando el Señor a través del apóstol Pablo. Eso era lo que los profetas del Antiguo Testamento no podían vislumbrar a cabalidad. Si esto sucedió entonces con Pedro, si esa falta de aceptación 100% sucedió con Pedro, imagínese usted con el resto de los cristianos, la dificultad que tuvieron para aceptar ese punto, aceptar que la iglesia estaba ya formada por judíos y gentiles, y hasta el día de hoy muchos cristianos tienen problemas en ese aspecto, con el hecho de que el pueblo de Dios es la iglesia, con el hecho de que no importa si es israelita, no importa si es gentil, todos se salvan por la fe y entran a formar parte del Israel de Dios, todo aquel que haya creído en el Señor Jesucristo. Y yo creo que toda la etapa de la iglesia vendrá con diferencias entre los hermanos en Cristo en cuanto a este particular. Algunos que seguirán pensando que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero dice la Escritura que nosotros somos el Israel de Dios, la iglesia, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, repito el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo fue hecho ministro. Dice el versículo 9 que él tenía la misión de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Él tenía la misión de aclarar este misterio. El hecho de que él diga que fue hecho ministro deja claro que él no fue puesto por su propia voluntad, no fue por sí mismo. No fue la voluntad de él la que actuó, sino que fue Dios que lo estableció. Por eso él dice en el versículo 7, estamos en Efesios capítulo 3, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. El don de la gracia de Dios. Todos los gentiles especialmente debían saber y entender que Pablo tenía una autoridad del cielo para revelar, para aclarar, para enseñar, para comunicar este misterio que los profetas no lo habían hecho por no tener abundante información al respecto, por no tener la suficiente información al respecto. No tenían la clara información como Dios se la había manifestado a Pablo y los profetas. Entonces, la misión de Pablo era, repito, conforme al versículo 9, aclarar. Aclarar significa echar luz sobre algo. Revelar con la luz divina la gran verdad de la unidad o de la unión de gentiles y judíos. Una verdad escondida por mucho tiempo, una verdad que estaba en la mente del Creador desde el principio. Veamos en segundo lugar que este privilegio hizo a Pablo
humilde. El privilegio de ser un emisario, el privilegio de tener un encargo, el privilegio de tener que aclarar ese misterio hizo a Pablo humilde. Versículo 8, dice la Escritura: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, Pablo se veía como un hombre al que se le había concedido un doble privilegio. Se le había concedido el privilegio de dar a conocer este secreto a la iglesia, este misterio a la iglesia. Se le había dado el privilegio de ser un instrumento para que la gracia de Dios también llegara a los gentiles. Pero esa conciencia de que había recibido un privilegio tan alto no inflaba su ego. Bueno, yo soy el encargado de aclarar el misterio a todos los gentiles. Ustedes pueden ver el conocimiento que yo tengo en esa materia. Eso no había inflado su ego. Eso lo convertía en una persona humilde, una persona intensamente humilde. ¿Por qué? Porque Pablo se maravillaba de que siendo él lo que era, Dios le había dado tan alto privilegio. Dios le había concedido algo tan valioso. Según él veía las cosas, él se consideraba así como el menor del pueblo de Dios. Pablo en el pasado había sido un enemigo acérrimo de Cristo, un enemigo del Evangelio. Hermanos, cuando él pensaba que Dios podía, en su misericordia, tomar a un enemigo y colocarlo en esa posición, esto, lejos de inflarle el ego, lo humillaba. Usualmente, ¿qué es lo que hacemos con los enemigos? Usualmente combatimos a los enemigos hasta destruirlo. Ese es el pensamiento normal. Pero Dios lo que hizo con este enemigo del Evangelio, con este enemigo suyo, fue salvarlo. Y después que lo salvó, lo hizo ministro a los gentiles. Amén. Pablo decía, esto es increíble. Pablo decía, pero yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, porque mira lo que yo era. Y me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo veía esto como lo que es en realidad, como lo que es un don no merecido, un regalo no merecido. Eso era una gracia que humillaba su ego, porque nunca él iba a merecer algo así. Además, ciertamente, Pablo llegó de último. Cuando Pablo se convirtió, ya los apóstoles estaban ejerciendo su ministerio como apóstoles. Ya Cristo había partido hace tiempo. Entonces, él fue el último de los apóstoles. Y a él, sin embargo, Dios quiso darle la gracia de ser predicador a los gentiles. Todo era de gracia. Eran privilegios que Pablo veía que él no merecía, pero yo soy el último. A mí debían de darme menos. Cuando usted llega de último al cumpleaños, la oruguita del bizcocho es lo que le queda. Bueno, eso es lo que quedó. Pero a Pablo no lo trató Dios de esa manera, sino que él llegó de último y le fue dada esta gracia. Esta, hermanos, entonces, es la única ocasión donde Pablo no nos deja ver, estamos en el versículo 8, por qué él se consideraba menos que el más pequeño de todos los santos. Entonces, para nosotros entender un poquito por qué Pablo lo está diciendo, aparte de lo que hemos dicho, nosotros vamos a otros lugares donde Pablo sí ha dicho por qué él decía lo que decía. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 15,
Pablo dice, un texto que nosotros lo memorizamos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se consideraba el primero de los pecadores, el que había tocado fondo, el que había llegado más lejos en el pecar. También en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9, él dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esa actitud no limita el servicio de un hombre, la actitud humilde, sino más bien, esa es la clave, hermano, para su utilidad en la mano de Dios. El ego no nos sirve. El enorgullecimiento es un estorbo. La humildad es necesaria, es eficiente en el servicio de Dios. Es una actitud que demuestra el concepto que tenía Pablo de lo que Dios había hecho en su vida, de lo que Dios también estaba poniendo en sus manos. Pablo veía el pasado, veía sus pecados. Dice él que él perseguía a la iglesia, y precisamente cuando él vino al Señor en arrepentimiento, él andaba en esas andanzas. Él vino a Jesús en momentos en que él llevaba otro camino. Él iba a Damasco y su misión allí, su intención allí era perseguir a los cristianos que estuvieran allí y traerlos. Cuando él ve esa realidad, él contempla su pecado, él pensaba, bueno, pero Dios pudo haberme dejado en ese camino que yo iba a perseguir a los cristianos y dejarme pagar las consecuencias de mi propio pecado. Él se ve entonces a sí mismo como el más pecador, el primero de los pecadores. Cuando él vino al Señor, no solamente fue de último, sino que estaba en la práctica misma de su pecado. Por eso él dice que él vino como un abortivo. Él vino como uno que no estaba en los planes. Además de esto, lo que nosotros vemos en la historia coincide con lo que nosotros vemos, en Pablo, coincide con lo que nosotros vemos en los demás siervos del Señor, que cuando ellos consideraron el valor que tenía lo que ellos estaban manejando, en vez de enorgullecerse, ellos se humillaban. Cuando ellos veían lo que Dios estaba poniendo en las manos de un vaso de barro, ellos no podían hacer otra cosa sino que valorar la obra y considerar la grandeza de lo que Dios ponía en sus manos. Entonces, hermanos, viendo la actitud del apóstol Pablo, la razón por la cual él se empequeñecía en lugar de enaltecerse era porque él se consideraba a sí mismo el primero de los pecadores. Era porque él había perseguido a la iglesia en el pasado. Era también porque la obra que Dios había hecho en él coincidía con lo que había hecho en otros. Recuerden, por ejemplo, a Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés que él iba a ir a Egipto a ver a Faraón para liberar su pueblo, Moisés le respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Éxodo capítulo 3, versículo 11. Esa es la verdadera humildad. La verdadera humildad se enfoca, ve la grandeza de la obra. En cambio, la arrogancia se cree a sí mismo como digno y capaz. La verdadera humildad considera como valioso a Cristo y su obra, una obra de gran peso. En cambio, la arrogancia considera su propio valor. La verdadera humildad considera un alto privilegio haber sido tomado en cuenta entre tantos que pudieran hacerlo. Dios me tomó en cuenta a mí, por ejemplo. La arrogancia, en cambio,
entiende que él o ella es la mejor opción para esa labor. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Estamos nosotros con ese peso de acerca de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, considerándolo como es, con una actitud humilde? Sería un error depositar algo valioso en las manos de una persona que o desconoce su valor o niega que eso tenga valor alguno. El arrogante no va a considerar eso como algo valioso, porque en vez de engrandecer la obra, se engrandece a sí mismo. De seguro que esta persona, una persona así, no estaría dispuesto a sufrir y exponer su vida por una obra de esa naturaleza, porque él no está considerando el valor de esa obra. ¿Cómo es que va a sufrir por algo que tiene poco valor? De seguro que una persona así estaría dispuesta a sustituir esa obra, el trabajo que él hace en esa obra, por cualquier otro oficio. Le daría igual. El punto es, hermanos, el siguiente: ser un siervo de Cristo, no importa el área en la cual Él nos haya colocado, es un privilegio. Si lo consideramos como debe de ser, es un privilegio. Él nos coloca en el lugar que Él desea. Dice el apóstol Pablo, del cual yo fui hecho ministro, versículo 7. Pablo no se hizo ministro él mismo, de su propia voluntad, de su propia iniciativa. De esa misma manera el Señor nos coloca donde Él desea, aunque Él coloque a alguien como ama de casa, allí esa persona está sirviendo al Señor, porque Él nos dice que hagamos todas las cosas como para el Señor. Él o ella, si ama de casa, es ella. Él o ella estará haciendo su trabajo allí como para el Señor Jesucristo y le estará glorificando. Los hombres y mujeres del mundo se jactan del cargo que poseen, de la función que ellos han realizado o realizan. Ellos miden su importancia comparándolo con su función. Si la función es importante, ellos también son importantes. Si la función demanda o se paga un buen salario por ella, pues ellos se consideran a ellos mismos importantes. Si la función que ellos realizan, la realizan para una gran empresa, ellos entonces se consideran más importantes. Así es el mundo. Sin embargo, el cristiano debe considerar como un alto privilegio servir a Jesucristo. Amén. Sencillamente. Pablo y los demás escritores bíblicos, al inicio de sus cartas, se identificaban como siervos de Jesucristo. Ser siervo de Jesucristo se ve como un privilegio siempre y cuando nosotros seamos capaces de ver nuestro pasado como lo hacía Pablo y de ver nuestro pecado como lo que es delante de Dios. Si usted ve su pasado como realmente es, no pasándole paño tibio, entonces usted se considerará ser siervo de Jesucristo como un gran privilegio. Usted dirá, wow, pero yo no soy digno de ser siervo de Jesucristo siendo lo que yo era. Es por su gracia que Él lo ha hecho. Amén. En conclusión, mis hermanos, que deseo comenzar esta conclusión con una pregunta. ¿Qué dirías de ti mismo si se te da la oportunidad de tú presentarte? ¿Darías un largo detalle de tu currículum? ¿De los cargos, los puestos que has desempeñado en el pasado? ¿Mencionarías todos tus logros? A veces, algunas de las redes sociales, pues en el perfil, las personas escriben quiénes son. Escogen lo más relevante, lo más importante acerca de mí. Pablo lo que ponía era siervo de Jesucristo. En sus cartas, siervo de Jesucristo.
Eso era lo que él era. En segundo lugar, mi hermano, todo cuanto hagas de tu conversión en adelante, de tu conversión hacia aquí, hazlo como para el Señor. Recuerda que tú eres un siervo, una sierva de Jesucristo. Recuerda que tu honra no está en tus logros terrenales. No, lo que dice lo que tú eres no son los logros terrenales que tú hayas alcanzado, ni la clase social a la que tú perteneces, ni tu posición económica. Tu honra está en que tú eres un cristiano. Esa es la honra. Hay un hermano mío que, bromeando ahí, me dice, en Estados Unidos se caracteriza por su gran orgullo. Cuando ellos hacen sus presentaciones, desde Boston, Massachusetts, fulano de tal. Pero cuando tienen que decir de San Pedro de Macorís, República Dominicana, como que no cuaja, ¿verdad? Como que no se oye muy atractivo. Pues somos siervos de Jesucristo. Y eso es honroso. Tú estás sirviendo al Rey del universo. Y lo que tú tienes no se mide con la escala del mundo. Lo que tú tienes no se pesa en la misma balanza que se pesan las cosas del mundo. Ahora tú eres coheredero con Cristo. Ahora tú sirves a Cristo. Antes tú trabajabas para ti mismo, para tu bolsillo. Ahora eres un faro de luz al mundo. Ahora tú atesoras para el cielo. Entonces, hermanos, no debemos titubear a la hora de nosotros evaluarnos. No debemos en ningún modo sentirnos que Dios nos ha dado poco, sino realmente ver que Dios nos ha dado una gran honra. Ya así con esto termino. Mi hermano, recuerda, Pablo era un prisionero de Cristo. Así también la circunstancia que Dios permita que nosotros estemos viviendo ahora, no nos colocamos nosotros mismos allí. Sea el lugar, sea la circunstancia, sea la experiencia, sea la situación, ha sido Cristo que nos ha colocado. Desde hace mucho, desde uno de los libros más antiguos, se entiende que incluso antecede a Génesis, es el libro de Job. Job nunca mencionó los elementos humanos que intervinieron para quitarle todas sus posesiones, incluso a sus hijos, sino que él dijo una corta frase que se hizo popular: Jehová dio, Jehová quitó. Job entendía la doctrina de que Dios gobierna el mundo entero, de modo que quien nos despidió del trabajo, quien nos llevó a tal lugar, quien nos colocó en tal o cual situación, no fue una persona que se la acogió con nosotros, sino que fue Dios. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, glorioso Redentor y Salvador. Gracias, Padre, por tomarnos en cuenta. Nosotros que éramos lo que éramos, Señor, tú nos miraste y en vez de aplastarnos, de rechazarnos o de dejar que fuéramos rumbo al infierno, nos salvaste. Gracias, Señor, por esa gracia. Gracias por esa bendición. Pedimos la des a muchos de los oyentes que hoy están sin ti. Y que los que han creído en ti se sientan como lo que es una honra, una bendición, una gracia, decir que somos siervos tuyos. En Jesucristo te pedimos, Señor. Amén.